Bien amigos, damos inicio al programa y como les habíamos anunciado, se encuentra con nosotros ya la doctora Marión Cuya Hernández. Ella es abogada coordinadora de la Unidad Distrital de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de Lima Centro. Con ella vamos a tratar el tema, el perfil de la víctima de trata y el sistema de protección y asistencia. Marión, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también por la invitación. Bien. Marión, es un tema complejo, pero dime, de acuerdo a tu experiencia y a la especialidad que ustedes manejan en el programa de víctimas y testigos, ¿cómo se identifica a una víctima de trata de personas? Bien, realmente una víctima de trata, por las mismas características de este delito tan abominable, es muy complicado, ¿verdad? Las mismas víctimas no colaboran mucho al momento de que son rescatadas, tienen muchos temores por la misma situación en la que se encuentran. Ellas se encuentran en una situación de explotación, de violencia, y son muy inseguras y son muy recelosas con las personas. No olvidemos que estas personas no solamente son captadas por estos tratantes, sino que también muchas veces, porque así los expertos nos señalan, tienen una historia ya de violencia familiar en sus casas. Estos niños, estas niñas, estas mujeres tienen esta historia de violencia, y el hecho de ser explotadas, pues obviamente mellan mucho más su autoestima, lo que imposibilita que puedan ser identificadas. Entonces es muy difícil que ellas hablen voluntariamente, y cuando se les de alguna manera se les presiona para que ellas niegan esa condición de víctima. Podríamos decir, Marión, que una víctima de trata de personas está muy lastimada, está muy herida y por lo tanto desconfía de todo el mundo, inclusive de ustedes que justamente le brindan ese apoyo. Así es, una víctima de trata desconfía del sistema, desconfía de todo el mundo. Pero sin embargo, y a pesar de ello, hay indicadores que nos pueden llevar a identificar a una víctima de trata. Una víctima de trata, por su misma condición, que es como una cosa para estos tratantes, estas personas, estos delincuentes, las ubican o las tratan como cosas, como lo he dicho, entonces no respetan sus derechos. Y al tratarlas como cosas, no las cuidan, no toman en cuenta su salud ni nada de ello. Entonces, una persona que podemos identificar que se encuentra desnutrida, deshidratada, mal cuidada en su aspecto, que tiene enfermedades venéreas, que tiene golpes en el cuerpo, que tiene de repente enfermedades, de repente inclusive de gravedad, ¿no? Cáncer, diabetes, todas esas condiciones pueden ser un factor determinante que nos den una alerta de que esa persona puede ser una persona que está siendo explotada y que podemos y que debemos, mejor dicho, investigar para ver cuál es su real situación. Esos son indicadores. A una víctima, así es, a una víctima de trata generalmente se le quitan los documentos de identidad, por ejemplo. Así es, cuando se hacen los operativos, esas víctimas no solamente no van a tener documentos de identidad, muchas veces no van a tener ni siquiera dinero y van a estar muy nerviosas si el tratante está muy cerca de ellas. Entonces son características que uno tiene que tener muy en cuenta al momento de la intervención. Por eso es que la intervención debe ser muy cuidadosa, planificada y con un equipo especializado. Por eso es que se opina, ¿no?, que también el programa, a través de su equipo multidisciplinario, participe en estos operativos. El equipo de víctimas y testigos está conformado por abogados, trabajadoras sociales o trabajadores sociales y psicólogos, ¿no es cierto? Pero el fiscal, a cargo del caso, es quien decide si una víctima de trata pasa al programa de víctimas y testigos. ¿Qué toma en cuenta, qué criterios toma en cuenta el fiscal para decidir esta derivación? Así es, el reglamento del programa de asistencia a víctimas y testigos es muy claro, ¿no? Establece que el fiscal es quien decide el ingreso de una persona de oficio o petición de parte al programa para que sea una beneficiaria. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Básicamente que esta persona, en su condición, que tiene conocimiento como víctima o como testigo, que tiene conocimiento de los hechos, que son una información gravitante, determinante para el esclarecimiento de los hechos, y que como consecuencia de eso se encuentre en una situación de vulnerabilidad, obviamente eso va a ser determinante para que el fiscal decida su ingreso al programa. En principio, ¿toda víctima de trata debería pasar por esta condición al programa de víctimas y testigos? Así es, claro que sí. Su misma situación de víctima de trata ya la califica de por sí, por su misma situación de vulnerabilidad, y no olvidemos por el riesgo que ella puede estar al declarar, al poner al descubierto esto ilícito, que es un delito tan grave. Así es. Vamos a admitir, por ejemplo, que ya la persona ya pasó al programa de víctimas y testigos. Ya concretamente, infórmanos, Marión, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes como profesionales de este programa? Así es, una vez que el fiscal decide el ingreso de una persona al programa, el tratamiento es distinto a cualquier otra víctima, totalmente distinto. Diferenciado, especializado. Así es.
Para empezar, el equipo tiene que salir en busca donde ella se encuentra. No podemos esperar a que ella vaya a la unidad, no. Nosotros tenemos que ir donde ella se encuentra por la misma condición en la que ella se va a hallar. El equipo, en primera instancia, el equipo, la psicóloga tiene que darle la contención emocional para lograr la empatía y lograr conseguir la confianza que necesitamos para poder ayudarla, lo que habíamos conversado hace un momento. Ellas no confían en nadie. Entonces lo primero que tenemos que lograr es que ellas confíen en nosotros para luego explicarle cuáles son sus derechos, que está haciendo, que es una víctima de trata, que no tiene por qué continuar así y que la podemos ayudar y que la podemos proteger. Eso es lo básico que el equipo tiene que entrar a conseguir con una víctima de trata. Bien, y cuando está iniciado ya la investigación o el proceso penal, esta víctima está lógicamente ya involucrada en esta instancia procesal, podríamos llamarlo así. ¿Hasta cuándo el programa la asiste, la ayuda, la atiende? No sé si podrías detallarnos un poco más este aspecto. Sí, claro que sí. El área legal que le va a informar sobre sus derechos, que la va a mantener informada de todo el procedimiento, que la va a ayudar, que la va a acompañar para que ella colabore eficientemente y pueda colaborar con la Administración de Justicia, no solamente la va a acompañar durante todo el proceso. Si el riesgo persiste, una vez culminado el proceso, la asistencia debe continuar hasta que nosotros detectemos que ya no se encuentra en riesgo. No olvidemos que la víctima no puede ser vista como un mero persona que va a brindar una información, es un sujeto de derechos. Claro. Y de acuerdo al reglamento, el tratamiento tiene que ser así, como un sujeto de derechos, y por eso se le tiene que asistir y proteger hasta que ella deje de estar en riesgo. No solamente se le brinda asistencia, sino también hay un ámbito de protección muy importante que contempla este programa de víctimas y testigos, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuáles serían las medidas de protección más adecuadas para una víctima de trata de personas? Por la misma situación en la que ella se encuentra, en donde ha sido vulnerada en todos sus derechos, en su dignidad, lo principal y lo que más recomendable sería una medida de reserva de identidad. Claro. ¿Por qué? Porque hay que proteger su privacidad. Una persona que se conozca sus datos, sus nombres, ya podríamos de alguna manera estigmatizarla para la sociedad, para su vida futura. Y es muy importante, y el trabajo de la unidad también lo contempla, el tema de la reinserción de ella, una vez culminado este proceso judicial. Entonces es muy importante proteger su identidad. Unido a ello, si es necesario, si hay un riesgo, si hay amenaza, también es recomendable la protección policial, que debe ser realizada con mucha reserva y con las personas y adecuadas que obviamente la protejan, ¿no? Y que ella se sienta segura. Y obviamente la unidad, a través del área legal, va a supervisar el debido cumplimiento de ambas medidas de protección. Porque no olvidemos que en el proceso que ella de repente va a tener que declarar, así tenga una reserva de identidad, también tenemos que de alguna manera caracterizarla. Y hay medios, la ley pone a disposición de esta víctima muchos mecanismos para protegerla, como es de repente declarar a través de videoconferencia. Y todas estas diligencias cuentan con el acompañamiento del equipo multidisciplinario antes y después de la diligencia. Y la seguridad. Así es. Este trabajo ustedes ya lo han realizado, ¿no es cierto? Así y hay es. experiencias muy positivas respecto a esta utilización de estos mecanismos procesales, pero que justamente están encaminados a proteger a la víctima, que se sienta confiada en el sistema y sobre todo en este aporte que está brindando el Ministerio Público, ¿no? A través del programa de víctimas. Claro que sí, tenemos experiencias muy gratificantes en ese sentido. Hemos logrado que las personas, estas víctimas, declaren con total reserva, con la caracterización que le da esa tranquilidad de poder hablar y con el acompañamiento de todo el equipo antes, durante y después, ¿verdad? Entonces estas personas declaran, se sienten de alguna manera contentas de poder colaborar, de que se haga justicia con todas estas injusticias, con la vulneración de todos sus derechos, y ellas colaboran con la Administración de Justicia, sí. Y nosotros continuamos con el seguimiento. ¿Cuál crees que sería el elemento más importante que enfatizar cuando uno tiene frente a una víctima de trata, desde el aspecto del programa de víctimas y testigos, Marión? El respeto y el no juzgar. Muchas veces los administradores de justicia juzgan. Te pasó eso porque te pusiste en esa situación de vulnerabilidad. Entonces no podemos, nosotros los administradores de justicia, debemos de tener sensibilidad. No podemos juzgarlos y al contrario, nosotros debemos ser muy delicados, muy cuidadosos, muy respetuosos, porque tenemos que conseguir que esta persona confíe en nosotros, ¿no? Entonces es un deber de la ciudadanía ayudar a nuestros conciudadanos que se encuentran en esa situación, ¿verdad?
sobre todo en lo referente a víctimas de trata. Con ¿no? mayor que son razón. víctimas, como repetimos, y lo tienen que tener muy en claro todos nuestros amigos televidentes, quienes nos sintonizan, que son víctimas sumamente vulnerables. Y como tales, tenemos que poner todo nuestro empeño para ayudarlas, para protegerlas, para todo lo que ellas merecen en realidad por haberse encontrado en esta situación. ¿No es cierto? Son víctimas con características tan especiales que uno tiene que tener mucho cuidado, mucha tolerancia, mucha paciencia, porque el proceso de la confianza es largo, ¿verdad? Pero luego los resultados van a ser gratificantes, porque lo que se busca es ayudarlas. Así es. ¿Dónde se encuentran estas unidades de asistencia a víctimas y testigos, Marión? Bueno, en cada distrito judicial donde se encuentre ya en vigencia el nuevo código, contamos con unidades distritales. Tenemos ya 28 unidades distritales a lo largo del país y tenemos 89 unidades de asistencia inmediata en los lugares alejados a los distritos judiciales, pero que por razón del servicio se requiere. Entonces tenemos unidades a lo largo del país, ¿verdad?, para estas personas que son víctimas de trata. Hay que también decirles a nuestros amigos e informarles que aquí en Lima también hay una unidad que es la que tú diriges, la que está a tu cargo, ¿no es cierto? La unidad distrital de Lima Centro. Sí, a pesar de que Lima no se encuentra en vigencia el nuevo código, en Lima existe un plan piloto del año 2008, en donde funciona todo el equipo multidisciplinario y laboramos muy identificados con profesionales con mucha capacidad, con mucha experiencia, con mucha sensibilidad, totalmente identificados con el trabajo, que realmente en el fondo no lo vemos ni como trabajo, sino como un servicio y como una bendición el poder ayudar a nuestros semejantes. Así es, y en especial a las víctimas de trata. En especial también. a Así ellos. es. Bueno, Marión, la entrevista se ha terminado, pero muy agradecidos por tu presencia, realmente muy valiosa toda tu información. ¿Sí? Gracias a usted por la oportunidad. Bien, ha sido la doctora Marión Cuya y regresamos, amigos, luego de la pausa con la doctora Miluska Romero en el bloque de noticias. Regresamos luego de la pausa. En estos días en que rendimos postrado homenaje a nuestra patria, invoco a la conciencia ciudadana, a la energía de nuestros jóvenes que hoy día sorprenden con su madurez cívica, a los partidos políticos, a las familias y a la nación unida, a que sigamos sin desmayo el anhelo de Jorge Basadre, cuando en su propuesta política apuntaba a seguir construyendo el Perú, lejos de separatismos suicidas, más unido, más coherente, con el debido respeto a sus distintos grupos históricos y a la altura de los tiempos que vivimos y de los que vendrán. Muchas gracias. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Hola amigos, bienvenidos al bloque de noticias e informes especiales de su programa Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Mi nombre es Miluska Romero, fiscal provincial penal de Lima. El día de hoy vamos a presentarle un informe especial elaborado por el equipo de producción del programa Los Fiscales. Este informe nos va a mostrar cómo se desarrolla el delito de trata de personas en nuestro país y cómo el Ministerio Público viene trabajando para luchar contra este terrible flagelo. Acompáñenme a ver el siguiente informe. Mientras usted, amigo televidente, está en casa observando este programa, muchos niños y niñas pueden estar realizando trabajos forzosos. Cientos de adolescentes son obligadas a trabajar sexualmente bajo amenazas de maltratos y muerte, mientras que otros realizan trabajos domésticos encerrados en casas sin la mínima oportunidad de escapar.
Engañar, captar, trasladar y retener personas para utilizarlas como mercancías es el negocio criminal más rentable para muchos tratantes. Trabajar por casi nada, por un poco de comida o abrigo, sometidos a un eterno trabajo en condiciones infrahumanas, es una de las formas más crueles a las que son sometidos muchos niños, niñas y adolescentes. Según datos del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, durante el periodo 2009-2012 se han registrado 1.276 víctimas de trata de personas. El 59% de víctimas son menores de edad y el mayor porcentaje de estas víctimas son niñas y adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 13 y 17 años. De enero a diciembre del 2012, el Ministerio Público ha registrado 754 denuncias de trata de personas. De esta cifra, la modalidad más frecuente de captación es el ofrecimiento de un puesto laboral con un 52.9%. Además, la más frecuente modalidad de explotación es la sexual, con un 37.1%. Para la trata de personas, que también se denomina la esclavitud del siglo XXI, porque a las personas se las trata como cosas, no son objetos. Como decía, esas personas ni siquiera tienen su proyecto del día, no me estoy refiriendo de vida, sino del día. Esas personas no saben a qué hora se van a levantar, no saben a qué hora se van a acostar, son tratados como objetos. En el año 2011, el fiscal de la Nación aprobó el fortalecimiento de la función fiscal. Y ese fortalecimiento, el proyecto de fortalecimiento de la función fiscal, tiene herramientas para la lucha contra la trata de personas en sus 3 ejes de prevención, persecución y programa de asistencia de víctimas y testigos. En nuestro país, las modalidades de trata no solo incluyen la explotación sexual, trabajos forzados o la extracción de órganos, sino que además incluyen la venta de niños, que son captados para luego ofrecerlos a terceros de manera ilegal, o simplemente utilizarlos para la mendicidad. ¿Cómo puede reconocer un posible caso de trata de personas? Una de las principales características es cuando una persona es trasladada de su lugar de origen, engañada o contra su voluntad termina siendo explotada y recortada de su derecho de libertad bajo amenazas. Pero esta característica no solo se presenta en la capital. La trata de personas está presente en muchos departamentos del Perú y esto se refleja en cifras. De las 1.276 víctimas de trata de personas, el 36% provienen de Madre de Dios, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. En tanto, un 23% se registran en los distritos fiscales de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco. Es precisamente en el distrito fiscal de Puno, en el poblado de La Rinconada, donde se pudo detectar y combatir la trata de personas en el sur del país. En este lugar, cuyo principal negocio es la minería ilegal, alberga a menores de edad que son obligadas a ejercer la prostitución. Según el informe defensorial 158, después de Cusco, Madre de Dios y Loreto, Puno es una zona con mayor vulnerabilidad para la comisión de este delito. En el centro poblado minero de La Rinconada es una zona de difícil acceso, de características climáticas adversas, ubicadas a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que hace que haya poca presencia del Estado y solo cuenta pues con 10 efectivos policiales de turno. En el mes de marzo de este año, un grupo de 11 fiscales nos constituimos hasta el centro poblado de La Rinconada
donde logramos rescatar a 2 menores de edad quienes venían laborando en bares y cantinas en contra de su voluntad. Estas acciones contaron con el apoyo del Policlínico Municipal de Puno, la División Médico-Legal y el personal administrativo de nuestro El Ministerio Público tiene un papel determinante en el proceso de investigación de los delitos de trata de personas. Es por ello que utiliza una serie de instrumentos para este fin. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público ha dado un gran avance en la protección del menor de edad víctima de la violencia sexual, ya que desde julio del 2006 ha puesto en funcionamiento la cámara Gesell, que permite proteger y evitar la revictimización del menor. Este ambiente permite que se realice una sola entrevista a los agraviados, que servirá como prueba para el resto del proceso judicial. Ciertamente que hablar de cámara Gesell nos remonta a unos años atrás, cuando esta herramienta que nos ha permitido avanzar tanto en la lucha de la revictimización, digamos así, de los niños, nos ha permitido realizar muchos avances importantes. Y la importancia se ha dado en estos últimos años por el crecimiento y desarrollo tanto en la capacitación como en la infraestructura de la creación de las cámaras. Actualmente tenemos 45 cámaras Gesell, y el fundamento de la cámara es justamente no revictimizar, que ese niño no sea entrevistado por diferentes elementos que conformamos el sector justicia. Y la proyección nuestra es que al próximo año en nuestros 31 distritos fiscales podamos contar aproximadamente con 10 a 12 cámaras más. Hemos calculado 12 más hasta el próximo año, hasta el 2014, como primera etapa, porque ciertamente la demanda también nos está demostrando que tenemos que seguir incrementando este tipo de solución para poder colaborar con la justicia y colaborar con nuestros fiscales. Y para brindar una atención especial a la víctima, se creó el programa de asistencia a víctimas y testigos, el cual está dirigido a las personas que intervienen en las investigaciones y en los casos de violencia familiar. Este programa apoya la labor fiscal adoptando medidas de asistencia legal, psicológica y social a favor de las víctimas o testigos que se encuentran en riesgo por participar en un proceso de investigación. Este trabajo en la lucha contra la trata de personas no estaría completo sin la participación de todos los operadores de justicia. Es por ello que el Ministerio Público participó en el Foro Binacional de Trata de Personas entre Perú y Ecuador, organizado por el Parlamento Andino, Save the Children y CHS Alternativo. Dicho encuentro tuvo como propósito generar propuestas para fortalecer el sistema de protección enfocado a la trata de personas en niños, niñas y adolescentes. Hemos hecho una reunión entre peruanos y ecuatorianos, gracias al apoyo de Save the Children, la Cooperación Española y otras instituciones, y el Parlamento Andino, y mi despacho concretamente, para promover justamente una legislación binacional sobre el problema de trata de personas. ¿No? Falta que se firme todavía el protocolo y exhortar a que se asuman mayores medidas, más drásticas inclusive, frente a un tema que es, como lo he calificado aquí, de horripilante, horroroso, ¿no? Que es el tráfico de personas y que representan, sobre todo que afectan a niños y niñas. Casi el 90%, según las estadísticas que se dio ayer, son menores de 18 años, ¿no? Ya sea para la prostitución, o sea para trabajo doméstico o trabajo forzado, como hay sospecho Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Y con el propósito de intercambiar información y desarrollar mecanismos e instrumentos de colaboración mutua, el Ministerio Público firmó un convenio interinstitucional con el Congreso de la República para producir un programa televisivo que brinde información a niñas, niñas y adolescentes sobre la trata de personas.
Luego de ver este informe, amigo televidente, si no conocía de este delito, ahora ya lo sabe. Si es víctima o identifica a alguna persona agresora, denúncielo a la comisaría o fiscalías más cercanas a su comunidad. No calle, paremos la trata de personas. No permitamos que más niños y niñas caigan en las garras criminales de la trata de personas. No cortemos sus sueños porque lo único que quieren es ser felices. Quiero ser doctor. Quiero ser profesora. Un ingeniero agrónomo para mejorar las chacras. Quiero ser presidente. Si ustedes quieren contribuir a que los sueños de estos niños se vuelvan realidad, pues formen parte de la lucha contra la trata de personas denunciando este terrible delito. Ahora vámonos a una pausa y volvemos con Valerie. Como hijo del interior de mi país, anuncio que será una prioridad de mi gestión facilitar y promover proyectos de desarrollo económico y social de las regiones a nivel nacional, para lo cual elaboraremos una agenda específica en coordinación con los presidentes regionales y con los alcaldes, a fin de hacer de la función de representación de este Congreso una realidad. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Es necesario recuperar la confianza del ciudadano en su Parlamento, conectarlo con sus necesidades y para ello buscaremos darle celeridad a los proyectos de ley concernientes a la seguridad ciudadana, a fin de otorgarles un mejor marco legal a la Administración de Justicia que se base en la prevención y las sanciones efectivas. Estamos hablando de una respuesta del Congreso de la República al clamor de nuestra población por la lucha frontal contra el crimen organizado desde los 3 niveles del Estado. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Ustedes habrán podido darse cuenta que las necesidades de las víctimas de trata en el proceso penal no se limitan a un tratamiento acorde a su dignidad y a su condición de víctimas, pues el proceso penal puede significar una instancia en la que se ponga en grave riesgo su integridad física, psíquica o su intimidad. Por ello, este riesgo impone al Estado y al sistema de justicia la obligación de adoptar resguardos especiales en su favor. La labor de promover el adecuado ejercicio de los derechos de las víctimas de trata de personas, de estas víctimas tan vulnerables, está siendo asumida por el Ministerio Público a través de nosotros los fiscales y del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Ya se han enterado hoy del procedimiento para ingresar a este programa y de todos los beneficios que conlleva. Entérese más ingresando a la web del programa, a esta página que en este momento les estamos difundiendo por la pantalla, www.mpfn.gov.pe/ucavit. Con esta información ya nos tenemos que despedir. No se olviden de sintonizarnos en una próxima edición de su programa Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Conmigo será hasta la próxima edición. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao.